Vamos a cambiar de tema. Queremos conocer cuál es la situación de los diferentes focos de incendio que han afectado a la región del Biobío, la Araucanía y también a Aysén en los últimos días, así también como el balance respecto a las inundaciones que hubo en el norte del país. Nos acompaña el director de la ONEMI, Ricardo Toro, para también revisar el panorama general frente a estas emergencias. Director, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación para poder explicar todo lo que está ocurriendo en el país. Director, partamos por donde se concentra la preocupación en este minuto, los incendios forestales en el sur del país, particularmente lo que está ocurriendo en Aysén, lo que ocurría hasta hace algunos días, horas en la Araucanía, también en la región del Biobío. ¿Cuál es el balance hasta este minuto? Bueno, primero yo quiero indicar que todos estos incendios forestales que comienzan el 1 de julio y que se empiezan a incrementar a partir de diciembre, han habido más de 4.300 incendios forestales y todos ellos han sido atacados oportunamente y hay focos que son más conocidos por lo que ha transmitido la televisión. Esto se materializa a través de la alerta meteorológica o alarmas que entrega meteorología y que nosotros comenzamos a monitorear días antes para comenzar a preparar todo el sistema, porque aquí no solamente que es el organismo técnico que actúa, que es CONAF, que tiene un plan base, sino que también bomberos, carabineros, las Fuerzas Armadas. Hay un tren logístico importante de traslado de abastecimiento a la afectación que ha ocurrido y todo eso se ha actuado oportunamente. Ahora, lo más complejo indudablemente ha sido la Araucanía por la cantidad de incendios que han habido y la situación de Aysén con Cochrane, entendiendo que estaba el año pasado, para hacer una comparación, se quemaron 50 hectáreas y estaba todo un preparativo para poder enfrentar escenarios de ese tipo y se puso en una situación más compleja con la situación de Cochrane, que hoy día ya se está atacando fuertemente con el TEN Tanker y con 8 aeronaves y más de 8 brigadas en ese lugar. Vamos, si tiene la información, desglosando tal vez, nos decía, lo más complejo está en la Araucanía, me imagino que en Galvarino, en Traillén, donde se mantienen las alertas. ¿En qué niveles de alerta estamos? Entiendo también que en la región de los lagos se concentra la preocupación en Ancud, en Futaleufú, y en el caso de Aysén, en las provincias General Carrera y General Prat. No sé si tiene más información que podamos desglosar, hectáreas consumidas, nivel de las alertas. Sí, de la hectárea consumida, las alertas se van dando en función de los incendios. Cuando las alertas se establecen alerta amarilla, fundamentalmente cuando los incendios son forestales y tienen alguna proyección hacia centros poblados o reservas forestales. Y se establece la alerta roja cuando esta amenaza es inminente. Y en función de eso están las alertas que pueden ser comunales, provinciales o regionales de acuerdo a la amplitud que esta tiene y así está funcionando el sistema. Actualmente se han quemado aproximadamente 44.000 hectáreas en todo este tiempo, en los 4.300 incendios forestales en esa zona. Quiero explicar también que cómo empezamos a principios de año con incendios en Valparaíso, en Metropolitana, O'Higgins, Maule, se fue trasladando hacia la Araucanía, los lagos y los ríos y posteriormente Aysén. Y ahora tenemos nuevamente por altas temperaturas la posibilidad de alerta temprana en la zona central, en Valparaíso, en Metropolitana. Director, dentro de las razones, ¿cuáles son las principales? Sabemos que en más del 90% de los incendios está la acción del hombre. Hemos hablado ya también durante los últimos días, si es que en algunos casos se trata de negligencia, de intencionalidad, pero preguntarle cuáles son las otras razones. Muchos hablan del cambio climático, las altas temperaturas, la baja humedad. ¿A qué escenario nos enfrentamos este verano? Bueno, lo primero es decir que estamos enfrentando un cambio climático que no solamente ha afectado a Chile, sino que ha afectado a todo el mundo. Estamos enfrentando escenarios que son extremos. Yo quisiera indicar que es difícil que países como otros países como el nuestro estén enfrentando casi 3 emergencias de envergadura simultáneamente. Incendios forestales en el centro-sur, un sismo 6.7 con 8 Richter y 8 Mercalli que trajo sus consecuencias en Coquimbo y crecidas de ríos e inundaciones en
en el zona norte por bajas segregadas que llueve, casi lo que no ha llovido en 40 años y en un día lo que llueve en un año. Entonces son escenarios sumamente extremos que nosotros tenemos que empezar a entender qué es lo que vamos a vivir y que han ocurrido en otros países, porque también se plantea que en Chile nosotros estamos actuando sobre un escenario que quizás no estaba previsto, cuando todo esto se ha planificado con el plan base que tenía previsto CONAF, con un plan B que actúa ONEMI y con un plan C que es los TEN-Tanker, por ejemplo, los incendios forestales. Y todo un desplazamiento de organismos del sistema de protección civil para enfrentar las amenazas que están en el norte, que están en los planes de emergencia y que se actúa con monitoreos, con advertencia de gente. El número de fallecidos es mínimo. Y muchas veces se pone ejemplos de Estados Unidos, que tiene una temporada anterior. Yo quiero destacar que a pesar de que Estados Unidos actúa siempre muy eficientemente, hubo más de 270.000 hectáreas quemadas, 81 viviendas, 82 viviendas quemadas, más de 2.000 viviendas quemadas, 81 personas fallecidas, para entender que el cambio climático es y afecta a todo el mundo. Y son escenarios extremos que nosotros tenemos que empezar a saber a enfrentarlo y a aceptar esa situación. Y creo que nosotros, teniendo 3 emergencias simultáneamente, hemos actuado en una respuesta oportuna de acuerdo a las situaciones que ocurren. Siempre con el sentido del desarrollo continuo y el mejoramiento con las lecciones aprendidas que se van obteniendo en cada uno de ellos. Sí, ha sido un periodo complejo, usted lo decía, con 3 emergencias que se están desarrollando prácticamente de manera simultánea. Para terminar con el tema de los incendios, director, preguntarle por esta alerta temprana en Valparaíso. Siempre también nos mantiene ocupados lo que está ocurriendo en la región de Valparaíso, porque ya hay una experiencia previa, porque siempre estamos atentos a las condiciones climáticas, que no siempre son favorables. Hay una alerta temprana. ¿Cuáles son las características o las condiciones climatológicas para determinar los diferentes tipos de alerta? Bueno, fundamentalmente de diferentes tipos de alertas tienen razón a las altas temperaturas que se van a producir durante este fin de semana en la zona central, específicamente en Valparaíso. Y ante esta situación, en forma preventiva, se establece una alerta temprana preventiva que es colocar en acción a todo el sistema de protección civil para estar preparado en caso que se requiera su empleo. Bomberos, CONAF, Fuerzas Armadas, PDI, Carabineros y todo ello porque Chile enfrenta la emergencia con la estructura del Estado, liderado por el ministro del Interior, hasta los alcaldes, y con todos los organismos públicos, privados, ONG, sociedad civil organizada, que aportan capacidades para salvaguardar la vida de las personas, los medios y el medio ambiente, y todo eso asesorado y coordinado por ONEMI. Eso se pone en acción y con alerta temprana preventiva se preparan todos esos organismos para poder actuar. Y yo quiero también, y no quiero que se me olvide, la cooperación que hemos tenido de la empresa privada de Corma, de las forestales, de Sky, que ha permitido el traslado de muchos bastimientos logísticos, y así se nota que hay un sistema que no solamente trabaja como Estado, sino que la empresa privada también está cooperando como muchas ONG que lo hacen en ayuda a los afectados. Director, vamos al norte del país, el balance hasta ahora, bueno, sabemos que han ido cambiando los pronósticos, es una información muy dinámica, pero estamos todavía en invierno altiplánico y sobre todo tenemos todavía muy presentes el efecto que tuvieron estas precipitaciones en el norte. ¿Cuál es el balance hasta el minuto? Las zonas más afectadas y cómo se está trabajando todavía. Sí, bueno, en el norte, por suerte, la alerta meteorológica indicaba que anoche iba a llover fuertemente, no se produjo en tales magnitud de milímetros y que terminado hoy día miércoles. Por lo tanto, hoy día se están reuniendo los comités de operaciones de emergencia para hacer el análisis correspondiente en Arica hasta Antofagasta, y lo más probable es que comiencen a bajar las alertas de roja a amarilla y el fin de semana ya alerta temprana preventiva en muchas de las zonas que fueron afectadas. Una afectación importante en Arica en cuanto a vivienda, casi 90 viviendas, y en Antofagasta también, en la cordillera y precordillera. Sabemos los efectos de la parte turística en San Pedro de Atacama, los efectos que hubo en Calama,
por los cortes de agua y electricidad, que están todos saliendo y recuperándose. En la carretera, la carretera norte-sur, en la que en Enchiza se rompió todo el puente y ahora hay un puente mecánico, está funcionando 24 horas con observación y todo eso se está recuperando y esperamos que en estos días porque estas situaciones también, quiero repetir, podrían volver a repetirse hasta marzo, pero hay una ventana importante la próxima semana que esperamos que todo esto se empiece a recuperar porque hay todo un flujo logístico que lo está permitiendo y las autoridades regionales están tomando las medidas del caso. Director, ahora haciéndonos un poco cargo de las críticas a propósito de la emergencia, escuchábamos críticas, por ejemplo, de la alcaldesa de Antofagasta que decía que la respuesta del gobierno había sido tardía, que siempre se está dependiendo en el fondo del centro del país. Nuevamente sale el tema del centralismo. Lo mismo dijo en su oportunidad el alcalde de Cochrane, que decía que no estábamos preparados para lo que estaba ocurriendo en la comuna con los incendios forestales, que no se habían tomado las medidas correspondientes o anticipadas por parte de CONAF. Sabemos que hay diferencias respecto de las diferentes opiniones, pero más allá de todo, preguntarle un poco cómo está funcionando el sistema, porque todavía hay una acusación de centralismo, de respuesta tardía. ¿Cómo funciona la respuesta en estas emergencias? Yo, la verdad es que siempre soy muy abierto a la crítica y a la crítica objetiva que tiene que ver con esto, y siempre hay oportunidades de mejorar. Pero yo quiero destacar que aquí CONAF, que es el organismo técnico de los incendios forestales, tiene un plan base que establecía 45 aeronaves y 222 brigadas, todas ellas repartidas a nivel país. No todas salen del centro, sino que están distribuidas a lo largo de todo el país, desde Coquimbo hasta Punta Arenas. Eso se cumplió como estaba establecido. Existe un plan B donde entra a jugar ONEMI en apoyo a CONAF, donde nosotros arrendamos prácticamente 14 aeronaves todos los días para reforzar y hace un total de 65 y además se movilizan todas las brifes de la Brigada de Contraincendios de las Fuerzas Armadas. Quiero decir que también las Fuerzas Armadas cooperan en el traslado de brigadas de un lugar a otro. Y existía un plan C, que eran los TEN Tankers, cuando ya el sistema estuviese al máximo de requerimiento. Y quiero destacar que los TEN Tankers no se fue una improvisación de ahora, sino que los TEN Tankers que llegó a acuerdo, porque yo participé en esa comisión que fuimos a Estados Unidos cuando fuimos a ver el incendio, el mendocino, que ha sido el incendio más grande de la historia en Estados Unidos, en que se tomó contacto con esta empresa y quedaron en stand-by para que éstas pudieran llegar oportunamente. Y quiero destacar también que estas entraron 24 horas, pasaron la aduana, fueron revisadas, fueron aceptados su chequeo, fueron preparados los aeropuertos, están los bomberos para cargar agua, combustible, y todo eso casi en forma inmediata. Y es bueno preguntarle a los pilotos cuál es la diferencia cuando se produce y se ve que el sistema está organizado. Yo quiero ser bastante responsable en este sentido de que hay gente que está 24/7 trabajando en todo lo que significa enfrentar esta emergencia, en 3 emergencias casi simultáneamente, y que hay un sacrificio en la cual se tiene que reconocer, porque como le digo, no solamente está actuando lo que está al frente, sino que detrás hay abastecimiento de alimentación, de abrigos, albergues, de alimentar a la gente, de alertas tempranas preventivas. Nosotros hemos tenido, lamentablemente, yo sé lo que es perder una persona en una emergencia. Lamentablemente hemos tenido muy pocos fallecidos si lo comparamos con otros países del mundo, porque hemos tenido alertas tempranas preventivas en forma oportuna, en que hemos visto a la gente que evacúan de su sector, especialmente en la zona norte, donde se producían las crecidas de ríos e inundaciones. Director, o sea, en base a la experiencia acumulada, ¿usted haría un balance positivo de la respuesta hasta ahora de los diferentes organismos? Sí, yo haría una respuesta positiva, claramente, y la verdad es que creo que siempre después de término de la temporada hacemos un análisis, pero hoy día hemos enfrentado adecuadamente, y la emergencia en el mundo se mide por la cantidad de personas fallecidas, que han sido las mínimas, por la cantidad de afectación de bienes que en el caso de los incendios forestales han sido los mínimos, y un poco el medio ambiente, que donde más se ha escapado ha sido en Cochrane por factores climáticos, que si comparamos el año pasado, como vuelvo a repetir, fueron solamente 50 hectáreas. Entonces, esa situación se ha enfrentado en la medida que se han requerido los medios, porque también en esa zona hay una complejidad climática que a veces no permite que los helicópteros se puedan
puedan emplear en horas del día, y eso limita mucho la capacidad de empleo de los medios. Tengan confianza en el sistema, porque Chile tiene un sistema que funciona, ha sido comprobado como tal, siempre estamos tratando de mejorar y vamos a ser mucho mejores, porque sí lo que hay que tener presente es que estos escenarios extremos ya vienen para quedarse, no aquí en Chile, sino que en el mundo, y por eso que necesitamos ahora de una ley, necesitamos de políticas públicas que hagan esto no un factor indicativo, sino que sean vinculantes y que todo el mundo asuma las obligaciones que corresponden para enfrentar mucho mejor escenarios extremos que hoy día lo hemos sabido enfrentar porque tenemos un sistema que funciona. Director, quisiera preguntarle su opinión. Usted dirige la ONEMI, pero además es militar en retiro y tiene vasta experiencia además en situaciones de crisis. Quisiera preguntarle, ¿era necesario decretar ayer toque de queda en la región del Biobío? ¿Fue apresurada la decisión tal vez del contraalmirante cuando la anunció? Yo quiero decir que el estado de excepción constitucional se aplica por ciertas consideraciones que tiene el general o la autoridad, atribuciones para aplicarle. Y dentro de esa está, una de esas es ella. Entonces, estas emergencias son muy evolutivas, por lo tanto, hay situaciones que en un momento determinado se pueden entrar a analizar en atención a la intencionalidad de los incendios. Pero esas pueden cambiar de acuerdo a nuevos antecedentes, como ocurrió en esta situación. Por lo tanto, yo no veo ninguna complejidad en la que finalmente la decisión sea la mejor. Y se comprobó que la decisión de no aplicarlo fue lo mejor. Y eso es lo importante. Lo importante es el resultado de la decisión que finalmente se toma, más allá de que si se dijo en un momento determinado y después no se aplicó. Porque hubo un análisis y me imagino que esa fue la razón de la cual finalmente lo explicó también hoy día el ministro del Interior en forma detallada. Y ahora, en base a la experiencia, nuevamente, ¿en qué situaciones se ha decretado toque de queda? Porque así como rápido uno podría pensar en casos de saqueos, en algún... Bueno, eso fue el 2010 que hemos salido, salimos del 2010. Yo, que llevo ya casi 7 años, la única vez que se decretó en este toque de queda también fue en la emergencia de Calama, fundamentalmente para dejar trabajar a las empresas en los caminos internos de Copiapó que fueron muy colapsados. Entonces se evitó con eso que la gente pudiese desplazarse durante la noche. Entonces, especialmente en este caso de los incendios, se requiere de mucha movilidad de todos los organismos para poder actuar rápidamente, y son uno de los factores que yo creo que se analizaron para su nueva aplicación. Pero siempre existe atribuciones como esas para poder aplicar en estado de excepción, que por eso se llama así. Pero yo creo que quiero destacar la acción específicamente de toda la región. Y quiero decir algo que mucha gente no sabe, que por ejemplo el incendio en Penco, en que se tuvo que la vía evacuar, que se aplicó el sistema de alerta de emergencia, se estuvo trabajando desde las 2 de la mañana y estuve en contacto hasta las 6 de la mañana, volvió el brote, y esas mismas autoridades son las que después tienen que ir al COE y seguir analizando y siguen todo el día encima. Yo creo que darle tranquilidad a Chile, que nosotros estamos enfrentando escenarios extremos como el resto del mundo, y lo estamos haciendo en forma seria, responsable, basado en planificaciones que se tienen que ir adaptando, porque de repente se producen situaciones límites que no estaban previstas, pero también tenemos esa capacidad de reacción para ir mejorando. Y lógicamente no tengan la menor duda que vamos a hacer los análisis correspondientes para sacar las lecciones aprendidas y poder aplicar ciertas mejoras, si es del caso, cuando terminemos de enfrentar, porque hoy día estamos enfrentando estas 3 emergencias simultáneamente, que creo que no es menor para un país como Chile. Así es, director, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias.